Ya. Bueno, pues nada, buenos días a todos y gracias a los que estáis aquí de forma presencial, pocos, porque es una hora un poco bueno, vamos a decir, no es quizá la mejor hora para hacer esto, pero sí para las más de 200 personas que estáis al otro lado, digamos, del ordenador, que nos estáis escuchando, pues muchas gracias por asistir a esta mesa redonda, a este seminario que se ha titulado El ayer, hoy y mañana de la seguridad alimentaria. En realidad se ha buscado, podría decir que una excusa, que es que hoy es el Día Nacional de la Seguridad Alimentaria, para tener un debate con los expertos que luego José María Martínez, el día 20, el día 20, perdón, me señalan que el día 20, hoy es día 22, pero claro, hacerlo el sábado, el domingo, bueno. Entonces, con los expertos para dar una idea de, bueno, en qué situación está la seguridad alimentaria, sobre todo, y qué le puede deparar de cara al futuro. Y, en fin, yo incluso presentaré algunos de los temas que nos preocupan de cómo está hoy la situación. Bueno, el organizador es ya conocido, amigo de esta casa y de muchos de vosotros, que es Ricardo Miguel Áñez, que es el director de AgriFood, director de Cucom y director de Euroganadería. Y bueno, él es una persona que está muy introducido en el sector, permanentemente informando, permanentemente comunicando, ayudando a las empresas, y te agradecemos, bueno, pues que además de él partió la iniciativa de realizar esto. A mi izquierda está José María Martínez, que es el coordinador, digamos, de esta mesa redonda. Él es director de calidad y algo más de gestión, ¿no? De Encesa, dirección de Encesa. Es persona muy experimentada en este mundo de la seguridad alimentaria porque lleva en ello desde el principio. Es experto también en temas de la pesca porque estuvo mucho tiempo ligado a una de las empresas del sector de pesca. Y además es miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio de Veterinarios y es uno de los integrantes del Comité de Gestión del Máster de Seguridad Alimentaria del colegio, junto con José Luis Iglesias, que está también por ahí. Claro, para el colegio el tema de la seguridad alimentaria es un tema prioritario y lo es desde hace al menos 18 años. Digo al menos porque es cuando empezamos con el máster de seguridad alimentaria. Vamos ya por la 18 edición. El objetivo de ese máster era formar profesionales, particularmente veterinarios, para, digamos, ocupar ese espacio que las empresas alimentarias necesitaban, y ahora también el sector primario, para hacer las cosas desde un punto de vista profesional, con una legislación cada vez más compleja y para que, digamos, pues no tuvieran, digamos, riesgos o los mínimos riesgos en su producción de alimentos, en su distribución, porque eso sí que sería o es una lacra para la empresa alimentaria. Bueno, pues como digo, ese papel sí digo liderazgo en la formación, porque como el máster de seguridad alimentaria no hay ninguno. Entonces, el colegio realmente cualquier tema que afecte a la seguridad alimentaria le importa y le importa mucho. Bueno, nos hubiera gustado también que estuviera aquí hoy un representante de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, porque de hecho los hemos invitado, pero bueno, han declinado la invitación diciendo que como hay un Día Internacional de Seguridad Alimentaria, pues que ellos quieren volcar todos sus esfuerzos en ese día. Bueno, lo respetamos, como digo, nos hubiera gustado. Y sí que, si hay algunas ideas que seguro habrá interesantes que afecten a la administración, pues se lo haremos llegar con mucho gusto, ¿no? Bueno, en la mesa, luego los presentará, pero bueno, al menos una palabra, ¿no? Pues Óscar Hernández, que es amigo también de esta casa, es veterinario y es el director de Relaciones Asuntos Públicos. Me gusta poco esto, Óscar, ¿eh? Sería Relaciones Institucionales me gusta más, sinceramente. y comunicación de esta gran empresa española del sector alimentario que es Pascual. Gustavo Sonmayoa, que es amigo porque nos hemos visto durante muchos años también en la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la Comisión Institucional, y él es el presidente de la FUCI, ni nada menos, o sea que en realidad representa al conjunto de los consumidores de España. María Martínez Herrera, que la tenemos por allí,
es responsable medioambiental de Asedas. Asedas, como sabéis, es dentro de lo que son las grandes superficies de venta y distribución de alimentos, pues representa a las superficies de tipo mediano, ¿no? Es así. Y por último está Álvaro Mateos, que es veterinario también, es compañero, es presidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya y es responsable, presidente mejor, de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria, AVESA, muy conocida entre el mundo veterinario. Pero bueno, él además tiene una gran experiencia en el campo de la seguridad alimentaria de forma práctica, se dedica a ello y además está muy introducido en los foros de la Unión Europea y particularmente representante de los veterinarios españoles en la Federación Veterinaria Europea. Así que a todos de verdad os agradecemos mucho que estéis aquí, no me quiero alargar. Bueno, la seguridad alimentaria se inicia, lo digo, por aquello de la importancia que los veterinarios tenemos en la seguridad alimentaria. A veces se olvida. Ya en el siglo XV empieza la inspección de carnes realizada por los veterinarios, porque lógicamente las carnes, si no había un tipo de control, eran transmisoras de numerosas enfermedades al hombre. Puedo citar algunas, pero en fin, la tuberculosis, el carbunco, las fiebres de Malta, la hidatidosis, enfermedades muy importantes en esa época y no hasta hace tanto, que realmente, pues bueno, suponían un problemón para la población. Y realmente esa labor la han hecho los veterinarios. Ya en el siglo XIX es cuando se profesionaliza más este tema, particularmente de la mano del Matadero de Madrid. El Matadero de Madrid es pionero en el tema de la inspección de carnes en España y de ahí se desarrolla la figura del inspector veterinario, en ese caso de carnes, que luego ya se extrapola al resto de alimentos. Y toda esa parcela la ha ocupado siempre los veterinarios y ahora han hecho una labor, como digo, impagable. Después, bueno, pues ya hay un hecho en España que condiciona mucho, que es el tema de la colza. La colza supone en España, aparte del desastre que hubo sanitario tan brutal, supone que España se dote de unos cuerpos ya de inspección muy importantes y unas estructuras de inspección muy organizadas para mejorar el control de los alimentos. Y eso ocurre en España, no ocurre en otros países. Es decir, que España en ese momento va a llevar por adelantado, digamos, un mecanismo de control mucho mejor que había en todos los países europeos. El siguiente hito yo creo que es el tema de las vacas locas. Las vacas locas sí que eso es una convulsión grande en el mundo, particularmente en Europa, y bueno, eso sí que es una vuelta de tuerca grandísima en términos, digamos, de mejorar la seguridad alimentaria. Y es cuando realmente la Unión Europea empieza a legislar el famoso paquete de higiene, el reglamento, los reglamentos y a preocuparse de este tema. Y yo creo que es muy importante, ese sería el otro granito, es decir, ¿qué hace la Unión Europea para mejorar esto? Y al final logra, bueno, pues yo creo que lo que es el sistema más garantista que hay en el mundo respecto a la seguridad alimentaria. Yo no creo que haya, en fin, Álvaro, algunos de los que estáis aquí tenéis experiencia, que haya ningún sistema tan garantista como el de la Unión Europea. También complejo, también complejo. Y además hace una cosa buena la seguridad alimentaria, la Unión Europea, que es que por primera vez señala al operador económico, sea en el sector primario, sea en el sector de transformación, sean en las industrias de distribución o de comercialización, como principales responsables de la seguridad alimentaria. Es decir, esto es clave, porque es un cambio grande. Hasta ese momento, los ciudadanos y todo el mundo mirábamos, cuando había un problema, mirábamos a la administración. La administración parece que es la culpable. Oiga, pues si yo no he hecho nada a la administración, yo en tal caso no habré legislado bien o no habré inspeccionado bien, pero el culpable. Y eso ha supuesto, yo creo, un cambio radical para mejor en el tema de la seguridad. Y yo creo que ahí, podríamos decir, ahí estamos, en esa situación estamos. Ahora, en nuestra opinión, claro, empiezan a cambiar muchas cosas que requerirán nuevos ajustes o nuevos cambios o nueva legislación. ¿Qué empieza a cansar? Bueno, lo primero que cambia son los consumidores. No tiene nada que ver el consumidor de hoy del consumidor de hace 20 o 30 años. Los consumidores hoy ya no son las familias tradicionales, grupos más importantes de compra, no. Los
consumidor hoy hay mucha individualidad, está más formado también y elige otro tipo de compra. Y lo que elige es en un porcentaje importante ya y en el futuro será mayor. Y esto, pues, tendréis que ver cómo esto puede repercutir, que es los mecanismos de compra online. Al final, eso se va a imponer, pero ¿de qué manera? Como se ha impuesto en todo. Al final, yo no sé si con eso quedarán en el mercado las grandes superficies, que por supuesto, y las superficies de tipo mediano, que por supuesto están entrando en ese mecanismo, pero no hay que olvidarse de Amazon. Amazon ha arrasado en otros sitios y en otras cosas. No sé si arrasará aquí. Si arrasa, lo llevamos mal. Yo creo que lo llevamos mal. Mal. Sí, no, pero alguien tendrá que pensar que esas cosas están ahí, ¿no? Eso es un lado. Otro son las nuevas tecnologías, nuevos productos que se están generando, que se van a ir generando cada vez más y que eso es un tema que es imparable. Yo creo que para bien. Otro es que hay que buscar, porque claro, estamos con el tema del cambio climático y el cambio climático, la sostenibilidad, exige, digamos, que se esté pensando en otras fuentes de alimentos, otras fuentes de proteína, como es el tema de los insectos y otros muchos, ¿no? Y por lo tanto, otros asuntos que están ahí, como es el tema de los alergenos y todo eso que la gente, yo creo que ya quiere saber. Y justamente digo, la gente quiere saber que es otro tema importante, que es el tema de comunicación. Ha cambiado la comunicación de una forma brutal en los últimos años, con las redes sociales, con las web, con todo eso ha cambiado. Entonces, ese cambio de la comunicación también, yo creo que también va a incidir o incide en el tema de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, yo creo que hay muchas... antes decía Gustavo, hablábamos de las cocinas esas que se han llamado de proximidad con el tema del COVID, de la pandemia y tal, que eso lo normal es que desaparezca. Yo no lo sé si desaparece o no desaparece, pero lo que no desaparece, desde luego, son ya los centros de cocinado y de distribución que puedes recoger directamente o que te lo llevan a casa en algunas de las grandes superficies. Eso ya sí que es una realidad y eso no va a cambiar, ¿eh? Eso irá a más. Eso irá a más. Todo eso supone cambios importantes, bueno, pues que afectan a todo el mundo. Afectan al sector primario, afectan al sector de la industria de transformación y a la distribución. Al consumidor, bueno, el consumidor al final lo que quiere es tener cuanto más gama de productos mejor, cuanto más se adapte a sus necesidades mejor, cuanta más variedad mejor. Si además proceden de unas producciones sostenibles, que respeta el bienestar animal, que respeta el medio ambiente, que además son ecológicos, pues todo eso a mejor, mejor. Pero eso sí, a unos precios sinceramente, que muy asequibles. No sé yo si el consumidor está dispuesto a pagar ese sobreprecio que lleva consigo el que lleguen este tipo de productos que estaba hablando y con unos estándares de seguridad alimentaria altos. Porque la seguridad alimentaria, que nadie piense que la seguridad alimentaria es gratis. No, no, la seguridad alimentaria no es gratis. La seguridad alimentaria exige una serie de controles, una serie de analíticas, unos mecanismos, unos protocolos, unas inspecciones que cuestan dinero y que hay que pagarlo. En fin, yo creo que es un poco la situación, así a grosso modo, de cómo nos encontramos. Y por último, un apunte final, que a mí me preocupa mucho por mi origen del mundo ganadero, ¿no? Y es que estamos ahora en una crisis brutal para el sector ganadero y por ende para la industria alimentaria, por la carestía de las materias primas, por la carestía de los combustibles, por la carestía de todo. Y realmente ahora mismo las explotaciones españolas, yo creo que están todas, están funcionando prácticamente a pérdidas. ¿Cuánto se puede aguantar esto? Pues yo creo que no mucho, sinceramente. Entonces, y las empresas pasa lo mismo, porque las empresas al final tienen el problema de que los costes de energía los tienes ahí, va a haber un tema con la mano de obra también importante, va a haber un tema de inflación, esa inflación, o sea, va a haber problemas en todo. Y yo no sé, esto es lo que me preocupa más, si verdaderamente se está pensando los políticos, en este caso españoles, y de la Unión Europea, algo habría que hacer. Esto no se puede dejar así
al albur. ¿Que van a llegar alimentos, el consumidor esté tranquilo? Pues claro, van a llegar, como me decía Álvaro, pues llegarán de Marruecos, llegarán de otros sitios, pero claro, con unos estándares de calidad y tal y de seguridad alimentaria mucho más bajos. Naturalmente que son más competitivos, claro, faltaría más. Si usted no aplica normas, los chinos no aplican normas de control medioambiental, no aplican normas de sostenibilidad, no aplica, pues claro, al final, claro que es un tema competitivo, aparte de una mano de obra mucho más barata, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que decía yo, la Unión Europea, que creó la PAC, la Política Agrícola Común, precisamente como un mecanismo de garantizar alimentos a Europa de forma suficiente, porque no quería volver a una hambruna como la que pasó en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, resulta que ahora tenemos una situación que todavía no estamos ahí, pero que si aquí no se hace nada, tendremos un problema. Tendremos un problema. Y los políticos algo creo yo que deberían hacer. Bueno, no sé, yo creo que me he enrollado un poco más de la cuenta. Me vais a perdonar, pero es que me gusta esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues nada, oye, gracias y Ricardo, tú quieres decirnos también algunas palabras, ¿no? Sí, bueno, yo brevemente. Gracias al colegio y a Felipe, como siempre, por hospedarnos en vuestra casa. Un placer volver aquí. Gracias a todos los ponentes que van a participar en la mesa redonda y gracias a los asistentes que nos están escuchando y a los que han venido en físico, que cada día se cotizan más los visitantes físicos. Bueno, este año se cumplen 20 años desde la constitución de la ESAN y desde la ley de seguridad alimentaria que puso en marcha, el reglamento que puso en marcha la Unión Europea, que decía Felipe, dentro del paquete de medidas de higiene, justo cuando empezaba yo a trabajar. Por eso lo conozco, porque lo trabajé a nivel legal también incluso. Y bueno, pues es un hecho importante porque han ocurrido muchas cosas. Se ha avanzado en la producción, se han avanzado también en las normas y ahora en los últimos años, sobre todo en la parte de lo que es la digitalización y el control a través de herramientas informáticas y herramientas tecnológicas que permiten trabajar aún más todas las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria. Yo me dedico a la comunicación y, bueno, pues desde nuestro punto de vista, la cuestión de la seguridad alimentaria se olvida muchas veces entre crisis y crisis. Es decir, todos somos conscientes de la importancia que tiene este tema, pero probablemente no se trabaja lo que se debiera de trabajar a nivel de adaptarse a esa nueva situación que hablamos, que se produce en el ámbito productivo, nada más que cuando a lo mejor ocurre algún problema, como el año pasado o hace 2 años ya, con la carne mechada o cualquier otro tema de las que van surgiendo periódicamente. Se genera una crisis alimentaria que desemboca en una crisis de comunicación en la que, bueno, pues se intentan coordinar entre las partes, pero el Estado autonómico que tenemos pues genera pues determinadas problemáticas que se ven trasladadas luego a nivel de lo que realmente les llega al consumidor. Yo creo que eso es un tema que hay que trabajar, el tema de la coordinación con las distintas comunidades autónomas, con los distintos implicados en cada una de las situaciones difíciles que se produce y ver cómo se gestiona luego eso también a nivel de comunicación y lo que les llega al consumidor. Eso es uno de los motivos por los que, coincidiendo, como decía Felipe, más o menos en fecha, con el Día Nacional de la Seguridad Alimentaria, le propusimos al colegio organizar este encuentro hoy aquí con todos los... Toma, Gustavo. Cógete esta. Sí. Gracias. Entonces, creo que es importante, como digo, y sobre todo, y yo espero que se trate también en la mesa redonda, dentro de los temas que se van a tocar, es la importancia de la comunicación en momentos de crisis y en momentos no de crisis, porque hay comunicación en este ámbito en todos los momentos. Se hace más referencia en los medios de comunicación cuando hay un problema, pero también se comunica seguridad alimentaria cuando no hay ningún problema y los operadores están trabajando y las administraciones también. Entonces, espero que el debate nos dé, como decías tú, alguna conclusión de dónde estamos y hacia dónde
podemos o tenemos que ir en los próximos años y que si luego eso sirve, como bien decías tú, para la propia agencia o para las agencias regionales, pues mira, hemos hecho los deberes y hemos cumplido con nuestra obligación. Así que nada más y, como digo, reiterar las gracias a todos los que estéis aquí y al colegio y a los que nos están viendo. Nada más y ya damos paso a esta, ¿no? Sí, ya se queda José María. Vamos. Coordinador, nos podemos quitar la mascarilla. Sí. Sin soportar la distancia. Ay. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada y a esta mesa redonda que vamos a iniciar. Los componentes de la misma ya los ha presentado Felipe. Y yo quería empezar para, damos un poco más de tiempo, hacer una pequeña, o que hagáis una pequeña reflexión de cómo ha evolucionado la seguridad alimentaria en España desde los sucesos de las llamadas vacas locas hasta los días de hoy. Cómo está funcionando el sistema y si hemos evolucionado mejor, cómo lo veis. Si quieres empezamos por ti, Eduardo. Sí, bueno, solo un segundo agradecer al Colegio de Madrid, que siempre nos acoge a AVESA, especialmente con los brazos abiertos, además como compañeros. Bien, yo lo que sí me gustaría es, creo que lo ha comentado también antes Felipe en su introducción, yo creo que el sistema de seguridad alimentaria a nivel europeo está funcionando bien. Es decir, después de la crisis de las vacas locas, el paquete de higiene trasladó la responsabilidad al operador. El operador asumió perfectamente esa responsabilidad y ha estado funcionando bien. No cabe la menor duda de que no es un sistema perfecto, pero sí es, hasta la fecha, por lo menos en la opinión que nos merece desde AVESA, es un sistema que está funcionando bien. Se ha exigido no solamente que el operador evolucione a su responsabilidad, sino también a que el inspector pase a ser un auditor. Es decir, el veterinario ha dejado de hacer nada más que una inspección basada en encontrar, por así decirlo, deficiencias en el día a día, sino que ha pasado a ser sistemas de auditoría. Y quizás es en este mundo de las auditorías y de los sistemas de gestión de calidad donde, al menos creo en mi opinión, que todavía tenemos mucho que andar, porque existen demasiados sistemas, todos más o menos tratan de lo mismo, pero al final hacemos que las empresas tengan que desarrollar diferentes sistemas que al fin y al cabo dan vueltas alrededor de lo mismo. Me da igual el autocontrol que exigen la administración, a lo que luego pudiera ser un sistema certificado, una IFS, una BRC, cuando no pliegos de especificaciones de determinados clientes. Yo creo que en este camino tenemos que avanzar porque la seguridad alimentaria es una. Y a partir de ahí las bases yo creo que todas las tenemos claras. No quiero tampoco extenderme porque habrá más temas y creo que un poco el resto de ponentes. Óscar. Pues de bien nacido ser agradecido, así que muchas gracias, presidente, Ricardo. Yo estoy en mi casa porque soy veterinario y estoy colegiado aquí, así que me siento muy cómodo y muy a gusto. Respecto de lo que nos preguntabas, vacas locas, el presidente nos ha citado dos grandes episodios. Uno, el del síndrome tóxico, la colza. Yo no la conozco, estaba ya, pero no la viví de lleno. Las vacas locas sí. Estaba en la ISAN, entonces era su director general de la ISAN y me tocó vivir esto. Y ahí enlazo con la comunicación. Ahí descubrimos lo importante que es la comunicación y descubrimos una persona, que todos sabéis quién es, el profesor Badiola. Estábamos perdidos en la administración, agricultura y sanidad entonces. Ahora todavía estamos peor porque está agricultura, sanidad y consumo, pero bueno, esto es otra cuestión. Estábamos un poco ahí perdidos y no sabíamos conectar con la población, con los consumidores. Y descubrimos una persona que tiene un hipercurrículum y además comunicaba con los ciudadanos. O sea, lo que decía el profesor Badiola, la gente le creía. Lo que decían los ministros de entonces, que no voy a citar, sobre todo a una que había, no les creía a nadie. Pero dimos entonces la comunicación. La seguridad alimentaria, es verdad, yo creo que está bien asentada,
pero nos falta comunicación. Nos falta comunicación. No sabemos comunicar, excepto cuando hay las crisis, como nos ha dicho Ricardo, la carne mechada, que por cierto comunica a una persona que no tiene nada que ver con el mundo de la seguridad alimentaria. O sea, la comunicación, el análisis de riesgos, que es, ¿no?, todos lo conocemos, la evaluación, la gestión y la comunicación. Por la comunicación, a día de hoy, creo que sigue fallando mucho en seguridad alimentaria y, de hecho, es una asignatura, por decirlo de alguna manera, que no está nunca, está desaparecida, la opinión pública, digo, y publicada, excepto cuando hay una crisis, que todo está mal, todo no sé qué. Entonces, ahí yo creo que tenemos que trabajar mucho para adecuar la comunicación a la gestión, que creo que está bien, con el autocontrol, hay que mejorar cosas. Y luego otra cuestión más que no hemos conseguido avanzar, y ya me callo, a día de hoy. Seguimos teniendo dividida la seguridad alimentaria entre producción primaria y transformación, distribución, sobre todo en el tema administración. Lo dice uno que es funcionario del Estado. Hombre, a ver cuándo unimos estas cosas, porque la granja a la mesa, la famosa de la granja a la mesa, que se hizo cuando las vacas locas, ahí está, ¿no? Y recuerdo cuando íbamos al comité de jefes de servicios veterinarios en Bruselas, de España íbamos 2, los demás iban 1. Esto no puede seguir así. Tenemos que unificar criterios, y para unificar criterios lo mejor es que toda la cadena esté en las empresas, por lo menos hablo de la mía, los que controlan la seguridad alimentaria, no hay 2, aparte de las eficiencias de medios. Hay uno o unos que controlan desde la producción primaria hasta el último eslabón de nuestra cadena de valor. Actualmente la seguridad alimentaria sigue estando dividida en 2, aparte de otras cuestiones. O sea que creo que notable alto para la seguridad alimentaria, pero hay flecos que debemos mejorar. Muchas gracias. María. Sí. Bueno, yo también dar las gracias al Colegio de Veterinarios por invitar a SEDAS, que es la Asociación de Supermercados. ¿Se escucha? No, sí, tengo agua, gracias. Nosotros siempre pensamos que estos foros son muy necesarios, ¿no? Porque aparte de ya las herramientas que han ido introduciendo el resto de ponentes, la coordinación es no solo en la administración, que ha dicho Óscar, yo creo que a lo largo de todos los eslabones es fundamental. Yo soy periodista de formación, llevo 16 años en ASEDAS, entré como coordinadora de comunicación y ahora coordino los temas medioambientales y de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria y medioambientales. Primero siempre la seguridad alimentaria, ¿no? En ASEDAS tenemos tenemos muchos comités de trabajo, ¿no?, donde están las empresas, y el de seguridad alimentaria es básico. Por supuesto que la junta directiva es el órgano que toma las decisiones, pero el de los veterinarios, que llaman los jefes, ¿no?, los directores de las empresas, al de los veterinarios es sagrado lo que dicen esas personas. Entonces, todo esto surge de hace 20 años. Yo estaba haciendo prácticas en un medio de comunicación por aquel entonces. Fui a alguna rueda de prensa de los 2 ministros. Bueno, pues ahí cambió todo, ¿no? El 852, lo que ha dicho Álvaro, el que las empresas tengan que ser las responsables, a la distribución también le afectó mucho. Fue un cambio drástico. Yo no estaba en aquel momento, pero fue un cambio de procedimientos, de la manera de actuar muy profundo y que ahora es básico. Sí que se puede mejorar, que necesitamos más flexibilidad, porque, bueno, luego lo comentaremos, pero que el operador en su día asumiera que eso tenía que estar, que la seguridad alimentaria tenía que estar segura en los puntos de venta, fue fundamental para el concepto que conocemos hoy en día de lo que es el supermercado de proximidad. Entonces, eso es importantísimo. Yo añadiría la coordinación y la transparencia, también muy necesaria de cara a no solo a los consumidores, ¿no?, sino entre nosotros. Es fundamental porque el riesgo cero no existe, da la impresión de que sí existe y, bueno, lo hacemos tan bien, ¿no?, o lo hacéis tan bien que tenemos que decir cómo se hace, transmitir eso de que, oye, aquí hay menos problemas relacionados con la alimentación, habéis nombrado la colza, la carne mechada, el último, esto ocurre porque se hace bien. Y
ese es el último eslabón que pensamos que tiene que haber más trabajo de comunicación y de coordinación entre todos. Muchas gracias, María. Gustavo. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias al colegio, gracias a Miguel Áñez, gracias a todos los que de alguna manera u otra estamos implicados en la formación, en la información en materia alimentaria de los consumidores, de las personas consumidoras. Vamos a ver, son 20 años de defensa de los ciudadanos en materia alimentaria, seguridad alimentaria, porque es sumamente importante la seguridad alimentaria. Lo es también la nutrición, por supuesto, pero la seguridad alimentaria lo es quizás un poquito más. Nosotros entendemos que se está trabajando bastante bien, se ha trabajado muy bien, pero por parte de todos, es decir, administración, consumidores, distribuidores, empresas, todos, en materia de seguridad alimentaria. Pero no hemos de bajar la guardia, porque trabajar bien en seguridad alimentaria no quiere decir que los consumidores estén bien informados. Bien, es verdad que cuando hay un producto concreto que es objeto de una alerta alimentaria, los medios de comunicación le dan mucha importancia y efectivamente la mayoría de la población se informa sobre ello, ¿no? Pero que también hay muchísimas más alertas alimentarias que no las conoce el consumidor. No las conoce de productos que la agencia constantemente está dando las alertas alimentarias, pero que no llegan al consumidor. Recomiendan pues no consumir tal producto, incluso devolver un producto si se tiene en casa, pero ¿a cuántas personas llega eso? Luego hablamos también no hemos hablado, pero hay que hablar de la brecha digital. Hay muchísima gente en este país, nosotros hemos hecho sondeos, que personas mayores de 65 años, un 70%, que ya es bastante, no acceden a las vías electrónicas, por lo que sea, por precio, por conocimiento, por lo que sea, o porque están ahí en esa España vaciada, ¿no? Que cada vez hay menos gente, cada vez hay más desequilibrio porque están menos informados, menos formados. Entonces, no pensemos que el comunicar, que es importante, por supuesto, es suficiente. No, hay que comunicar bien y no dejar atrás, no dejar tiradas a esas personas vulnerables que están ahí, que no solo son los mayores, que también son las personas con algún tipo de discapacidad, también son los niños. De hecho, este año ha salido el Real Decreto de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, y eso para nosotros es mucho éxito, un gran éxito, ¿no? Para los consumidores, porque antiguamente la vulnerabilidad estaba únicamente basada en temas económicos. Hoy vulnerabilidad va más allá, va en temas de género, temas económicos, por supuesto, temas de situaciones sociales. Por lo tanto, nosotros entendemos que ahí se está avanzando también. Esas son las políticas concurrentes que a nosotros nos satisfacen, ¿no? Porque por una parte se trabajan desde un ministerio, pero pueden ayudar a otro, en este caso a la alimentación. Durante estos 20 años han surgido muchos nuevos alimentos. Nos preguntamos, ¿el consumidor está dispuesto a comprar esos alimentos a pesar del precio? El precio es importante, es fundamental para el consumidor. Nosotros, junto con otras 3 organizaciones de consumidores, estamos en una mesa de participación de asociaciones de consumidores. En esta mesa lo que estudiamos es el perfil del nuevo consumidor. Cómo se comporta el consumidor año con año. Ya llevamos 7 años, creo que son, y este es el 8º, en el cual, a través de encuestas reales, porque nosotros las encuestas, como todos los ciudadanos, pues no las creemos más de poco, ¿no? Pero estas no, estas son encuestas reales a nuestra gente. Tener en cuenta que cada una de estas organizaciones que formamos la mesa, tenemos un colectivo importante de consumidores. Somos organizaciones que estamos en el Consejo Nacional de Consumo, en donde para estar tienes que tener una implantación básica determinada, si no, no estás. Entonces, somos organizaciones que tenemos una implantación en todo el territorio nacional y, por lo tanto, podemos acceder de verdad a la gente para que nos informe. Y estamos trabajando en ello para delimitar ese nuevo perfil del consumidor. El consumidor compra a través de la red, claro que compra y cada vez más. Pero ¿qué pasa con esos que no pueden y no van a poder nunca llegar? No podemos dejarlos atrás, hay que generar mecanismos para que todo el mundo esté protegido. Por lo tanto, entendemos que sí, que la comunicación es importante, pero no hay que dejar atrás a nadie. Entendemos que
que el consumidor tiene unas necesidades que lógicamente son comer, ¿no? Pero comer en tiempos de crisis, lo hablábamos antes, lo que le interesa al consumidor es que se le llenen los lineales, ¿no? Para que no se quede nada que no pueda tener en su hogar. Pero cuando pasan esas crisis, que esta, como cualquier otra, pasará, vendrán otras, pero esta pasará, el consumidor vuelve a su ser. Muchas cosas se quedan, pero otras nosotros entendemos que no se van a quedar. El consumidor ahora con la crisis ha empezado a comprar a través de la red. No tenía más remedio y tenía que hacerlo y tenía que aprenderlo y la persona mayor pues se valía del nieto, del hijo, de quien sea para poder hacer esas compras. Pero ha pasado la crisis y vuelve todo a su ser. ¿Por qué? Porque muchos consumidores siguen prefiriendo tocar el producto, ver el producto, el informe del producto. Y eso me trae una reflexión y es en cuanto a los informadores en los puntos de venta, ¿no? Hay productos, los alérgenos, por ejemplo. El consumidor cuando va a comprar un producto necesita que alguien le informe, pero alguien formado, no cualquier persona. Y nosotros vamos más allá. Al consumidor hay que informarle porque la seguridad alimentaria no solo se centra en el producto concreto que en un momento determinado sale a la luz, sino entendemos que seguridad alimentaria también es saber leer las etiquetas, que no se le confunda al consumidor con las etiquetas. Y por lo tanto, si un consumidor no sabe leer una etiqueta, no tiene ese hábito que nosotros fomentamos, pues lógicamente puede también peligrar su seguridad alimentaria, porque está consumiendo sin saber lo que consume. Por lo tanto, nosotros vamos más allá en cuanto a esos informadores en las grandes superficies. Estamos trabajando con las grandes superficies para intentar que también haya informadores formados para que si un consumidor, porque no nos equivoquemos, el leer el etiquetado es muy complicado. Tan complicado que al final crea el efecto contrario, ¿no? El consumidor, en lugar de asumir ese hábito saludable, por llamarlo de alguna manera, de leer el etiquetado, lo deja de leer porque primero no le aporta nada, en segundo lugar le confunde y en tercer lugar no sabe ni leerlo. Por lo tanto, nosotros vamos más allá, es lo que digo, ¿no? Que las grandes distribuidoras se preocupen de tener gente informada para que si el consumidor le pregunta puedan informarle. Porque están saliendo muchas aplicaciones inteligentes que llaman, ¿no? Que vas, lo plantas en tu producto y te dan mucho más allá de lo que dice el etiquetado. Eso está muy bien, pero seguimos con la brecha digital. ¿Cuántas personas pueden llevar esto? ¿Cuántas saben utilizarlo para poder convertirlo en una herramienta útil? Y lo vamos a dejar aquí para seguir luego con el debate, pero me parecía importante el que hiciera estas pinceladas porque entiendo que la seguridad alimentaria va mucho más allá de esa alerta alimentaria, ¿no? Entre todos creo que debemos de seguir trabajando en ello. Gracias, Gustavo. También quería plantearos que, como sabéis, el reglamento 382 habla del concepto de cultura de seguridad alimentaria, que yo creo que es un concepto que da mucha importancia a la comunicación, pero más que la comunicación, a la concienciación de las personas que intervienen en la cadena alimentaria. También el pasar cuando pasa un incidente de seguridad alimentaria del qué al por qué. Muchas veces se investiga el qué o sabemos el qué, pero no se investiga el por qué, ¿no? La causa raíz que se llama ahora, ¿no? En las normas. Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre este concepto de cultura de seguridad alimentaria, que la verdad que muchas empresas van a tener o pueden tener problemas en demostrar que tienen implantado la cultura de seguridad alimentaria, pero ¿cómo lo demuestran, no? Pero también es verdad que a lo mejor lo que hablábamos antes, el tema del sistema de análisis de peligros, pues ha quedado un poco a veces reducido simplemente a la cumplimentación de registros. Y no nos ocupamos un poco de la concienciación que tienen que tener todos los trabajadores que están en la cadena productiva. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Sí, bueno, no cabe la menor duda de que la parte del autocontrol iniciaba con esto y lo que dice el reglamento, que al fin y al cabo modifica el 852 a este respecto, es que efectivamente esa concienciación debe de calar en toda la estructura de la empresa. No
vamos a encontrarnos empresas grandes y empresas pequeñas. El propio reglamento dice que hay que basar también esta conciencia en función del tamaño que vayan a tener este tipo de empresas. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que en líneas generales la concienciación va a venir o está viniendo ya. Es decir, por mucho que lo diga el reglamento, si nos miramos 20 años atrás, a día de hoy, la gran empresa o la empresa no tan grande, sino mediana, muchas veces familiar, que está muy alineada además con los nuevos criterios de la granja a la mesa, conforme a la nueva estrategia también aprobada por el Parlamento recientemente, va alineada en el sentido de que efectivamente ese operador es responsable. Hay que añadir los recursos necesarios, hay que añadir, que se está hablando mucho ahora en la mesa, del tema de la formación y el tema de cómo transmitimos esa información. Efectivamente son campos que debemos de avanzar, pero yo no intuyo que vaya a haber unas grandes dificultades porque de alguna manera no empezamos de cero. Creo que llevamos 20 años en ello, con lo cual esto no ha surgido, por así decirlo, de la idea de algún legislador. Yo creo que viene un poco derivado de que llevamos años trabajando y que efectivamente esa conciencia tiene que ser algo más que un mero papel, sino que se tiene que demostrar con los hechos, con las empresas, que las hay, que estén, lo mismo me da grandes, pequeñas que medianas, que en un momento determinado lo tienen perfectamente claro. Muchas gracias. Pues es determinante, ¿no? La concienciación, la cultura de la seguridad alimentaria, por ser un poco disruptivo, por lo menos en las empresas. Nosotros hablamos siempre de seguridad alimentaria y calidad. Ya sé que aquí seguramente habrá gente que no estará de acuerdo con esta unión, pero hablamos. Y recuerdo siempre las palabras de un jefe que tuve en la administración que me decía, Óscar, muchas veces los problemas de seguridad alimentaria entran por la puerta de la falta de calidad. Y ahí está la cosa. Se quiso hacer un fraude. Y esa fue una frase que yo era un niño, entonces me quedó marcada. Digo, coño, pues es verdad, perdón por la palabra. Digo, pues tiene razón este hombre, ¿no? Y entonces ahora que estoy en una empresa, nosotros hablamos de seguridad alimentaria y de calidad. Va unido. Lo llevamos unido. Y nuevamente los que nos alimentan esta cultura, por lo menos en mi empresa, son los veterinarios, los agrónomos, porque también están ahí, aunque estemos en los veterinarios, aquí también hay agrónomos, los biólogos, pero sobre todo los veterinarios. En mi empresa, por lo menos, somos una empresa que manejamos mucho el tema lácteo, por decirlo de alguna manera, también los huevos, etcétera. Y ahí, si el equipo nos dicen el equipo de veterinarios A, nadie lo duda. También los agrónomos, ¿eh? O sea, aquí no hay corporativismos. Entonces, eso sí que está ahí, pero tenemos que alimentarlo día a día, esta cultura, sino día a día, por lo menos en los procesos, en las políticas, en todo el tipo, todos los temas de autocontroles, en el léxico que tengamos, hablo desde un punto de vista de empresa, que tengamos en las propias empresas, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, ya no digo nada, con las administraciones, con la sociedad, con los consumidores, con la distribución. O sea, esto tiene que estar vivo. Porque si lo dejamos y hablamos de otras cosas también muy determinantes, se va arrinconando. Y lo que se arrincona, lo que se pone en las esquinas, normalmente se queda ahí parado, ¿no? Entonces, creo que esta idea que tenía la modificación del reglamento 852 es buenísima. Creo que es algo que cuando entres en una empresa, en un sitio, tienes que verlo, tienes que oírlo, tienes que sentirlo y que no suene a, como diría mi hija, a postureo. Tiene que ser algo de verdad. Pero eso está ahí en las empresas. Habrá que mejorar lo que nos pide Gustavo, la información al consumidor, la comunicación. Tú dices que eres periodista y estás ahora. Yo soy veterinario y estoy haciendo la comunicación. O sea que esto es bueno, que vayamos cambiando los roles y que no uno esto y de por vida. Entonces, yo creo que es ahí por donde tenemos que ir y creo que las empresas estamos ahí. Luego, otra cuestión, y ya termino por ser disruptivo. Ahora hay también una tendencia a bajar los controles en los alimentos. Y me voy a explicar. Que si alimentos crudos, que si la leche cruda, que si... Y a veces potenciado por compañeros, lo dejo ahí, por compañeros míos, ¿no? Entonces, bueno, yo en eso soy muy combativo. La seguridad alimentaria nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado. Cuidado con esto del, perdón por decirlo en inglés, el raw water, todas estas cosas que están ahí. Bueno, si total, qué más da, pero si... Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas que estamos jugando con temas que ya hemos vencido
pero está bien, y perdón ahora una crítica a los urbanitas, yo también vivo en una ciudad, que van a pasar el fin de semana y se llevan una docena de huevos de la granja o un litro de leche. Es muy, muy bonito, con tus hijos, con tu mujer, con quien sea, pero cuidado con estos temas, y pongo ahí un acento, ¿no? Lo he discutido con compañeros míos. Bueno, Óscar, si esto ya está conseguido, cuidado con esto de los alimentos crudos, semicrudos. La naturalidad está muy bien, hablaremos de sostenibilidad, moderador, pero no bajemos la guardia en ciertas cosas porque nos ha costado mucho llegar donde hemos llegado. Sí. Bueno, yo creo que ya existe una cultura de seguridad alimentaria en la distribución, por supuesto, también el resto de eslabones. Y aquí lo que dice Óscar, a ver cómo se cuenta más, ¿no? En nuestro caso, las empresas. Es verdad que la mayoría de los departamentos son de calidad, pero ahora les están dando una vuelta, me explico. En nuestro caso, las empresas gaseras tienen conjuntamente 280.000 trabajadores. La mayoría de ellos trabajan en tienda, que ya tienen que tener un determinado conocimiento, porque tienen que manipular alimentos. Aunque no tengan, que sea todo de libre servicio y no asistido, bueno, pero algo siempre hay. Entonces, hay que darle esa pequeña formación. Y ya estamos hablando de seguridad alimentaria, de poner en marcha los principios de higiene. Entonces, eso ya se da. Y además tienen que hacer casi todas las empresas, bueno, luego todas las que están en las sedas, el informe no financiero, ¿no? Que es de obligación, y donde también tienes que ahí contar lo que haces para, en el caso de empresas de alimentación, asegurar la seguridad alimentaria. Entonces, se está dando. Vamos a ver qué implicaciones más nos dan, porque tampoco hay mucho desarrollado. No nos preocupa. Las empresas, esto se lo contamos en marzo en un comité y les están dando vueltas ahora de cómo lo llevan a cabo. Yo también decir que es verdad que hay que hay, ya lo acabo de encender. Es que cuando está en rojo parece que está encendido también, porque como tiene luz, ahora ya está encendido. Nosotros estamos trabajando con otras organizaciones y con el Ministerio de Educación porque no hay una formación reglada ad hoc para lo que es la manipulación de alimentos en punto de venta. Y sí que ahí tenemos hay un espacio que llenar y es muy necesario, justo por este tema, porque todo lo relacionado con la alimentación, pues hay que darlo con instituciones externas o incluido en la formación que se da. Entonces, estamos ahí peleando para que haya una formación reglada al respecto, donde estará introducido el tema de la seguridad alimentaria. Muy bien, muchas gracias. Gustavo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como no podía ser de otra manera, la cultura de la seguridad alimentaria es sumamente importante, necesaria, y yo creo que incluso las empresas podría ser como un marchamo de calidad para sus propios productos, ¿no? El tener esa cultura sobre seguridad alimentaria y calidad. Yo estoy de acuerdo con el compañero que debe de ir unida a seguridad alimentaria con calidad, por supuestísimo. Menor calidad, más peligro hay para las personas consumidoras. Por lo tanto, lo único que sí yo echo de menos es cómo, de qué manera se puede trasladar al consumidor para que sirva de marchamo de calidad, ¿no? De esas empresas que realmente están trabajando en cultura de seguridad y de calidad, cómo se puede trasladar al consumidor para que éste sea capaz de discernir, de decidir cuál es esa empresa que lo está haciendo y por lo tanto la empresa a la que yo voy a acudir, porque no nos olvidemos que una de las patas fundamentales, si no la más importante, en toda la cadena alimentaria es el consumidor. Si el consumidor no consume, no hay cadena. Se rompe directamente. Y si el consumidor consume mal, se tambalea. Por lo tanto, yo entiendo que esa información de cómo hacer llegar al consumidor esa situación que se está dando en la mayoría de las empresas para que el consumidor sepa exactamente qué se está haciendo para su seguridad alimentaria. Porque más que precio, que también por supuestísimo,
la seguridad y la calidad son muy importantes para el consumidor, sumamente importantes. Por lo tanto, creo que hemos de trabajar, y sobre todo en este caso concreto, son las empresas las que tienen que trabajar para que esa información llegue realmente al consumidor. Gracias. La siguiente pregunta que os quería plantear es cómo creéis que las nuevas tecnologías, el tema de los biosensores que se están desarrollando muy activamente, el blockchain para el tema de la trazabilidad, cómo pueden mejorar, o si creéis que es un futuro inmediato en la mejora de la seguridad alimentaria. Y también aprovecho, y os irán todo preguntas para ahorrar tiempo, como decía Óscar, el tema de la sostenibilidad y seguridad alimentaria, cómo pueden compaginarse. Y sabéis que hay expertos que dicen que la sostenibilidad está bien, pero siempre que hay una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social, porque a ver si por mejorar una cosa nos cargamos las otras dos, ¿no? Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Álvaro. Sí, respecto a las nuevas tecnologías, pues no cabe la menor duda que van a mejorar el tema de la seguridad alimentaria, en el sentido en el cual vamos a poder anticiparnos y vamos a poder, lógicamente, hacer un mejor control, un control más eficiente y más efectivo en determinadas cuestiones. También comparto lo que dice Óscar, es decir, desde el epígrafe de calidad y seguridad alimentaria, que están muy unidos, también comparto esa idea. La cuestión es que en estas nuevas tecnologías, que también están, hoy por ejemplo tenemos una realidad que se ha impuesto después de la COVID-19, y es que efectivamente se transmite por medios telemáticos. Tenemos, ahora mismo nos está escuchando más gente fuera que dentro, ¿no? Entonces, yo en esto también llamo una atención y hilo a lo que ha dicho María, es decir, esa formación, hemos pasado a utilizar las nuevas tecnologías para el tema de formación. Yo creo, sencillamente creo que hemos perdido algo. Es decir, tal y como antes estaba establecida la seguridad alimentaria en la base de la formación, en falta de reglada, o sea, de una formación reglada para manipulador de alimentos como existía antes, yo creo que ahí hemos perdido. Por lo menos es una opinión muy personal. Es decir, a la gente, aunque le daba mucha rabia esto de tenerse que formar cada 5 años y cuestión por el estilo, aunque sí, había además una reacción como muy... Pero claro, hemos pasado a todos a esta nueva formación vía online, que resulta que, seamos honestos, que muchas veces no lo hace el manipulador de alimentos, sino que lo hace su hijo o cualquiera, todo para obtener el diploma. Entonces esto al final se nos va un poquito, yo creo que volvemos otra vez a una época que no debiera de existir. Y esto con respecto al tema de las nuevas tecnologías. El otro aspecto que comentabas, perdona, ¿cuál era la sostenibilidad? Nos tenemos que acostumbrar a la palabrita, porque hoy por hoy yo mismo estoy en un grupo de trabajo en Bruselas precisamente, y es realmente de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Le han puesto el apellido de sostenibilidad absolutamente todo. Antes, en el debate previo, comentábamos que a nivel nacional la mayor parte son pymes, ¿no? Pymes o micropymes en industria alimentaria. Y es curioso que ahora, en pos de la sostenibilidad, desde la Unión Europea lo que se está propugnando es que haya más empresas próximas, kilómetro cero, y que en un momento determinado se propicie ese aprovechamiento de los recursos naturales en pos a una sostenibilidad que tiene que, lógicamente, tener todas las patas. No podemos dejar a un lado la seguridad alimentaria, pero la sostenibilidad tiene que ser la social, tiene que ser la económica. Lo estamos encontrando, lo de la España vaciada, pero yo me pregunto, esto ya lo teníamos. O sea, hace 40 años en España teníamos pequeños mataderos, pequeñas industrias, pequeñas empresas, y como venía la Unión Europea, algunos, como tenemos algún año más, pues vivimos aquello de, era empresa homologada por la Comunidad Europea. Y entonces, en pos a que en aquellas homologaciones nos cargamos absolutamente todas aquellas empresas, vamos, entre comillas, perdón por la expresión, se cerraron todas aquellas pequeñas empresas familiares, empresas que estaban en núcleos rurales, y de eso han venido otras cuestiones. Yo hay una cuestión también, y con esto acabo, que en el mundo veterinario, en el mundo de la industria agroalimentaria, a mí me parece una pieza clave fundamental los mataderos. El papel que ejerce el matadero, que lo estudiábamos en la carrera, no solamente control de enfermedades, sino tiene un papel fundamental en la sostenibilidad. Parece mentira que a día de hoy, cuando se crean políticas agroganaderas, no se tenga en cuenta la necesidad que tienen determinadas poblaciones para que efectivamente ese matadero funcione como núcleo
coordinador y ya todas las cuestiones que vienen en pos, como el bienestar animal, que podía estar yo aquí hablando toda la mañana de todo esto. Entonces dejo a Óscar que continúe. Sí, a ver, nuevas tecnologías. Lo ligo un poco, vamos, lo que ha dicho Álvaro lo firmo y también María, lo que ha dicho al principio el presidente. Yo, por hacer un poco la pelota al presidente, pues ha hablado de la España vaciada. Hombre, hablamos de nuevas tecnologías, aquí es fácil, pero tendremos que irnos a ciertos pueblos de la España, yo no sé cómo llamarla ya, porque a los ganaderos y agricultores no les gusta eso de vaciada, ni vacía, ni nada de eso, pero bueno, para entendernos todos. Ahí tendremos que poner nuevas tecnologías, ya no nuevas tecnologías, lo ha dicho también Gustavo, es que hombre, que un ganadero, su hijo, porque ahora los niños estudian muchas veces por online, es que no puede, se tiene que ir a otro pueblo, es que esto sigue pasando, ¿eh? Que ya sé que no es fácil llegar con la 5G o con la 4G o con la 8G a todos los rincones de España. Bueno, ahora tenemos una oportunidad, que son los fondos, lo tengo que decir, aunque estemos en un tema serio, los fondos Next Generation. Esta mañana he estado en un acto con el ministro Planas, gran conocedor del sector agroalimentario, hablando de los fondos Next Generation, que sabéis que son estos famosos 150.000 millones que van a venir a España. Bueno, pues se va a hacer un PERTE, un plan estratégico de recuperación y transformación para el sector agroalimentario el año que viene. 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, ¿eh? Que parece que no. Hombre, es que son 150.000. 1.000 millones de euros para 3 temas. Uno, el que nos tiene aquí hoy, trazabilidad y seguridad alimentaria. Otro, la competitividad, es decir, la digitalización, bla, bla, bla. Y otro, la sostenibilidad. Y lo que se nos va a pedir es que hagamos proyectos de consorcio. No vale que esté Pascual. Tendremos que ligarnos o con la producción primaria, o aquí te va María, a mi derecha, o con la distribución y hacer un proyecto que vertebre estas 3 o una de estas 3 circunstancias para que el sector agroalimentario se potencie, ¿no? Insisto, uno de los ejes, y eso se lo debemos, en mi opinión, al ministro Planas, es la seguridad alimentaria / trazabilidad. No ha partido de otros ministerios, y no quiero ser más crítico, ha partido de este ministerio, el Ministerio de Agricultura. Bueno, pues dotemos de eso. Y otro es la digitalización, la competitividad. Esas pymes, tiene razón, ahora nos hemos cargado muchos, han desaparecido muchos mataderos pequeñas y ahora kilómetro cero, pequeña empresa, la miel de no sé qué, hay que darle también tamaño. Tendremos que crear, a lo mejor, y eso el español no somos muy dados, más cooperativas, más movimiento asociativo, para dar a nuestros productos una mayor competitividad. Insisto, la industria agroalimentaria, si no es competitiva, en este mundo en el que nos movemos, no existirá. No existirá. No significa que tenga que desaparecer la pequeña industria que hay en el pueblo de mi padre o cerca de Aranda, que es lo que yo más conozco. No, se tendrá que unir con otros, con tu vecino o con el que está en el pueblo al lado. Esto es muy complicado por nuestra mentalidad. Pero este es el tema, o sea, nuevas tecnologías, pero dotemos sobre todo, y siguiendo la línea del presidente, el sector, sobre todo primario, todavía tiene muchas lagunas, pero no porque no quieran tener una pantalla, es que no llega allí nada, ya por sus propios hijos. Y insisto, y hago una defensa de los ganaderos, también de los agricultores, para que se enfade conmigo Ricardo. El último que se va del pueblo es el ganadero, el último. El agricultor puede seguir, se puede ir a León, hablo de la zona que yo conozco, o a Valladolid, o a Burgos, y vivir allí, tener a sus hijos escolarizados, y luego cogerse su coche y irse todos los días a... Pero el ganadero no, tiene que estar allí con la vaca, con la gallina, con el cerdo, con lo que sea. Ese es el último que se va. Pues cuidémoslo. Y no digamos cosas raras por parte de ciertos políticos. Y una de las cosas que tenemos que cuidarles es las nuevas tecnologías. Y desde luego que serán sostenibles, porque les va en ello su futuro. Bueno, las nuevas tecnologías o las actuales yo creo que son fundamentales, ¿no? Vamos, con este móvil o un iPad ya podemos ir a muchas tiendas donde se controla todo lo que es la tienda, bueno, pues con cualquier aparato de estos. Entonces son básicas. A mí, yo aquí, lo que habéis dicho, totalmente de acuerdo, voy a introducir una nueva cuña, es... Lo que nosotros estamos viendo es que las nuevas tecnologías avanzan por un lado y la administración por otro. Es decir,
necesitamos más coordinación, más rapidez a la hora de ver qué hay nuevo que nos puede servir y que lo podamos utilizar. Ahí sí que vemos un poco de descoordinación. Fundamental para nosotros bueno, pues en una herramienta, por ejemplo, yo la semana pasada participamos en un congreso del frío, bueno, para la distribución, bueno, y para los fabricantes. El frío, para asegurar la seguridad alimentaria, es básico y hay un mundo nuevo con respecto al Big Data, etcétera, etcétera. Pero nos falta que a veces vamos descoordinados con lo que es la administración. Y bueno, dejo pasar a Gustavo, que tenéis más preguntas después. Muchísimas gracias, María. Vamos a ver, indudablemente la digitalización de la economía es construir su futuro con avances en educación y sanidad inimaginables, ¿no? Es transformar las empresas y las administraciones públicas. Desde la administración del Estado se está trabajando en la digitalización de la economía. Hay un informe que, si tenéis oportunidad, lo podéis encontrar, del Consejo Económico y Social. Ahí hemos hecho un informe a la nueva norma de digitalización estatal, en la cual pedimos que, por supuesto, las empresas se pongan al día, pero que esos costes que suponen, porque antes se hablaba de sostenibilidad, ¿no? Efectivamente, la sostenibilidad es sumamente importante para preservar nuestro medio ambiente, nuestro futuro medioambiental, etcétera, y para no solo comer alimentos producidos sosteniblemente, sino también para el mantener una calidad de vida de los ciudadanos en un futuro, ¿no? Decía que la sostenibilidad indudablemente sí, pero la sostenibilidad es cara, es muy cara. Entonces, hemos de ver si esos costes al final son trasladados al consumidor o los asumen las pequeñas, porque las grandes a lo mejor tienen más posibilidad, pero las pequeñas empresas, las pymes, que asumen esos costes y que luego no les va a quedar más remedio que trasladarlos a las personas consumidoras. Y ahí hay un gran problema, porque cuando se trasladen esos costes hay muchas personas que se van a quedar en desequilibrio, porque no se trata de querer pagar, sino de poder pagar. Y cuando no se pueda pagar, pues te vas a quedar, o ese sector de la población, en un desequilibrio importante, ¿no? Evidentemente el bienestar animal, como se ha dicho aquí, es importante, ¿no? Es importante y no podía ser menos, porque entendemos nosotros desde los consumidores que una producción racional es un producto racional posteriormente, ¿no? Y es un beneficio para el consumidor. Efectivamente, la sostenibilidad es importante, pero la sostenibilidad social y económica tiene que ir aparejada, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Esta nueva normativa de digitalización lo que pretende es que las empresas se pongan al día digitalmente, ¿no? No solo son los smartphones, sino que hay infinidad de conceptos que ni siquiera el consumidor conoce, que tiene que modificar la empresa para ponerse al día, pero que, vuelvo a repetir, son unos costes que nadie ha dicho quién los va a asumir. Evidentemente los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y hay ayudas económicas europeas, pues de ahí se podría prever esas ayudas, no solo para el producto, sino para las empresas que están produciendo, para que no repercutan esos costes en el consumidor. Por lo tanto, sí a las nuevas tecnologías, con esa salvedad que ya se ha venido haciendo en esta mesa de la brecha digital, tenemos que tener en cuenta, pero como no podía ser de otra manera, tenemos que subirnos todos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en subirnos a las nuevas tecnologías, pero que nos subamos todos en igualdad de condiciones. Yo, con respecto a la sostenibilidad que se me pasó, bueno, de acuerdo totalmente, es que la sostenibilidad tiene 3 patas que son fundamentales, es que no puede existir una sin las otras 2, que es la económica, social y medioambiental. Y aquí un poco que todos reflexionemos los que trabajamos en lo que es la cadena agroalimentaria, ¿no? Porque tenemos el Farm to Fork ahora, donde la sostenibilidad es transversal.
que tendremos que trabajar en qué se puede hacer ahora, qué se puede hacer en un plazo de 5 años y en un plazo de 10. Y no dejarnos llevar por las palabras bonitas. Hay cosas que nos lo quieren imponer para ahora mismo y que a lo mejor se pueden hacer dentro de 5 años. Lo tendremos que decir. Y nos estamos quedando muy callados porque el papel lo soporta todo. Están creando un estrés dentro de las empresas que después no se termina de concretar, ¿no? Y eso, bueno, pues tenemos muchísimas dificultades porque es todo tan etéreo, ¿no? Que tenemos que bajar, tenemos que decirlo y es un problema que, bueno, que nos afecta a todos y a ver cómo lo solucionamos, porque se están escribiendo normativas, tenemos leyes nacionales, etcétera, etcétera, donde parece que se oculta la realidad de algunas cosas. Habéis hablado de mataderos, bueno, podemos hablar de pesca, podemos hablar que hay impactos, es que los impactos existen y no se tienen en cuenta. Vamos a reducirlos, vamos a trabajarlo, pero algo quedará. Entonces ahí también tenemos que trabajar. Muy bien, muchas gracias. Lo que el papel lo soporta todo es una realidad evidente. Bueno, por último, quería hacer un inciso ahí cuando hablabas tú, Álvaro, de la formación online. Yo la formación online a lo mejor se puede llegar a hacer. Lo que no se va a poder hacer o no se hace bien online es la concienciación. Necesitamos la presencialidad para el tema de la concienciación. La formación, bueno, puedes dar un curso online, pero concienciar a la gente es mucho muy difícil, ¿eh? Bueno, por último, porque ya el tiempo apremia, sabéis que la Comisión ha creado un mecanismo, que os voy a leer porque es un nombre muy largo, el Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante la Crisis de Seguridad Alimentaria. Ustedes saben vuestra opinión. Yo lo que veo resaltar aquí es que, bueno, hace partícipe tanto a las entidades públicas como privadas, que yo creo que es un factor importante, y también que va a dar voz a países terceros fuera de la Unión Europea, que también pueden ser importantes, como hablábamos antes. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este mecanismo. Bueno, pues en principio recibir esta propuesta, además está recién publicada ahora en noviembre, bueno, vamos a ver cómo funciona. No cabe la menor duda que los objetivos, yo entiendo que son ambiciosos, dicen que si no hay ningún tipo de, digamos, de crisis, puede ser por lo menos una reunión anual. La cuestión es que va a reunir a un grupo muy variopinto, como bien apuntabas, no solamente desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado. En la selección de la parte pública va a haber un representante de cada Estado miembro, además de los de fuera. Y por otro lado, en la parte privada van a hacer una selección. Vamos a ver si efectivamente en esa selección se da cabida a todos los sectores o a todas las partes que pueden estar en un momento determinado implicadas en esta parte de la seguridad alimentaria, pero también hablan de no solamente seguridad alimentaria, sino hablan también de la posibilidad de que existan alimentos ante una crisis como la que hemos vivido. Entonces, ya en el propio documento yo creo que empezamos con una indefinición clara de si realmente lo que estamos hablando es exclusivamente de seguridad alimentaria o de otra parte que es un concepto de inglés que es para efectivamente garantizar que existan los alimentos. Entonces con cierta esperanza, no vamos a decir cosas negativas de algo que todavía no ha empezado. Yo por lo menos creo que debemos esperar a ver cómo avanza y si realmente ponemos los medios, y obviamente yo creo que tenemos que las diferentes organizaciones que estamos aquí representadas, o sea, no solamente de productoras, sino también profesionales como la que yo represento, efectivamente dar un paso al frente, porque yo creo que se está demandando esa voz. En concreto, después de crisis como la de COVID-19, hemos dicho en muchos sitios que no se estaba dando voz a todos los sectores. En concreto, ya que estamos en el Colegio de Veterinarios, a la profesión veterinaria no se le ha dado voz absolutamente, y efectivamente tenemos que avanzar entre todos. No puedo decir más que me parece muy bien este mecanismo europeo de seguridad alimentaria y de crisis, ¿no? Ahora, me gustaría verlo una vez ya esto cuajado, ¿no? Porque
Nos está contando Álvaro, que sabe más que yo, evidentemente, este tema, a ver quién es público-privado, pero a ver quién va por lo privado, si se hace una selección, se hace un casting, como dicen ahora. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? En fin, la idea es buena, ¿no? Y en cuanto... A mí esto me suena a One Health. Ha dicho Álvaro, no voy a decir nada más. Estemos todos los que estamos implicados en la salud de las personas, de los animales, del planeta, de no sé qué, pues en este caso con un enfoque de crisis alimentaria, de seguridad alimentaria, bueno, pues yo lo que he echado en falta con la crisis de... No quiero decir nada más, ¿no? Porque, bueno, puede parecer ventajista, pero, hombre, que hayamos tenido una crisis de coronavirus. Si alguien sabe coronavirus, son los que lo saben o lo sabían y, bueno, ya se ha visto quién ha gestionado. Entonces, One Health, por favor. Si esto viene en ese sentido, perfecto. Yo no... Que es público-privado, lo afirmo. Que hay otros países terceros, perfecto. Pero quiero verlo cuajado, ¿no? A ver si va a ser una intentona más, una buena intención más, que se quede en palabras y en agua de borrajas. Y sobre todo One Health. Espero que se hable de aquí esto y que salgan unas conclusiones para One Health. O sea, no sé, estamos hablando todo el rato de sostenibilidad, de no sé qué, de no sé cuál, de perfiles nutricionales. Y el concepto este, que no sé si es un mantra ya o algún día lo veremos o lo veré hecho realidad, pero ahora mismo no veo ninguna realidad. Uno por aquí, otro por allá, en fin. Bueno, pues bendito sea esto. Sí, bueno, a nosotros nos parece muy bien todo lo que sea para mejorar lo que es el sector, la coordinación y demás. Lo que demandamos desde ASEDAS es que el sector de la distribución y de toda la cadena agroalimentaria esté catalogado como sector esencial, sea en Europa, en España o donde tenga que ser, para que no nos vuelva a ocurrir, por ejemplo, lo que nos pasó el fin de semana del 14 de marzo de 2020, que tuvimos que ir viendo el BOE para ver qué era sector esencial, qué industrias eran o no eran, ¿no? Y sudor y lágrimas para introducir, por ejemplo, pues a los fabricantes de envases, ¿no? Que no estaban catalogados. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo, no nos estamos olvidando de la pandemia, ¿no? Porque la seguimos viviendo, pero sí que tenemos que trabajar más en las conclusiones. Y una, desde luego, muy clara es que este es un sector esencial, también los veterinarios, porque tendrán que hacer los controles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajar en ese engranaje? Eso no sé si estará aquí o no, pero desde luego para nosotros es estratégico. Sí, vamos a ver, cualquier mecanismo que venga a paliar las dificultades que tengan todos los ciudadanos y en los cuales incluyo a todos, es decir, empresas, administraciones y consumidores, nos parece sumamente importante. Lo que nosotros sí queremos y demandamos es que estos mecanismos, que efectivamente son de seguridad, pero más que todo al tratarse de una crisis, lo que se está hablando también es de abastecimiento, ¿no? Porque hay inseguridad también cuando se está desabastecido. Y por lo tanto, sí, efectivamente, seguridad y abastecimiento. Nosotros demandamos a la administración pública, en este caso sí es a la administración pública, que instrumente todos los mecanismos necesarios para que los productos que se distribuyan en nuestro país tengan una seguridad óptima. Es decir, y nos preocupa por lo siguiente. Cuando no haya productos de la Unión Europea para consumir en los países europeos, lógicamente irán a países terceros, ¿no? Y nos preocupa si realmente habrá controles suficientes, la calidad será la misma, porque lógicamente si los productos, la producción de esos productos cuesta menos en esos países, llegarán de forma más barata a nuestro país, pero el consumidor pensará que si esa situación de abaratamiento también incide en ella la calidad de los productos, si la seguridad alimentaria será la adecuada. La verdad es que nos preocupa y mucho porque de todos es conocido que productos que vienen de terceros países de la Unión Europea en muchos casos han traído problemas muy serios a la población europea. Problemas de salud, que es lo importante, ¿no? Porque también los han traído problemas económicos, pero problemas de salud. Por lo tanto, pedimos que se instrumenten
las medidas necesarias y que se dé a conocer qué medidas se están implantando para que el consumidor esté tranquilo a la hora de consumir. También demandamos a esa administración, y sigo con la administración porque los demás estamos trabajando, ¿no? Y no ha venido la administración, pero sí tenemos que instarla para que ya se decía en la mesa, María, que ha habido un poco de confusión, ¿no? Lógicamente era una crisis muy importante, quizá de las más importantes que hemos vivido en el mundo, la crisis del coronavirus, por lo tanto ha cogido a todo el mundo desprotegido, desprevenido más que todo, ¿no? Gobierno, ciudadanos, empresarios, a todos estaban desprotegidos y por lo tanto incluso eso tan fácil que es el delimitar qué sectores son los esenciales, pues no es que no haya funcionado, es que no existía. Y por lo tanto lo que sí demandamos son mesas de diálogo en que las partes, administración, empresa y consumidores, pongan sus problemas, pongan sus requerimientos, sus demandas sobre la mesa para que entre todos se pueda solucionar. No vale que desde la administración se imponga, no vale que desde la empresa se imponga, no vale que desde los consumidores se imponga que somos los que imponemos menos, ¿no? Pero yo creo que unas mesas de diálogo sería importante. Sería importante el delimitar antes de que llegue el problema, no cuando ya tenemos el problema encima. Y por lo tanto, yo entiendo que el diálogo es sumamente necesario, que hay que instar a las administraciones para decirles, por ejemplo, de esta mesa han salido varios temas, varios problemas, varias demandas de los agentes que intervienen en la alimentación, que es importante trasladarlo a la administración para decirle, mire, administración, estos son los verdaderos problemas que hay, porque se han recogido de la sociedad civil, se han recogido de la empresa, se han recogido de los colegios profesionales y tenemos que trabajar. Pero exigiendo ese trabajo, tenemos que trabajar para que luego estas crisis no nos cojan desprevenidos y lógicamente que además de en tiempos de crisis también se instrumenten mecanismos para que en tiempos normales también esa seguridad alimentaria sea óptima y que la confianza del consumidor sea siempre la óptima. Es decir, yo voy a consumir porque me fío de quien me está produciendo y de quien me está haciendo la norma para que se produzca y se distribuya bien, lo están haciendo correctamente. Y yo, consumidor, simplemente lo que tengo que hacer es consumir, buscar la calidad del producto, comparar precios y poco más, pero no involucrarme en temas que el consumidor en muchos casos es totalmente desconocedor, que son las propias administraciones y las empresas las que son las responsables de que el consumidor se sienta satisfecho. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, hemos llegado al final del tiempo. El concepto de Ángel va a quedar constancia en las conclusiones, porque yo creo que es un concepto que se ha reivindicado hasta la extenuación, pero de momento no nos hace mucho caso. Pero dejaremos constancia. No sé si entre los asistentes hay alguna pregunta a la mesa. ¿Quién hace alguna pregunta? Hola, buenos días. Soy José María Fernández Vallado, secretario general de la Confederación Española de Panadería, y totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho en la mesa. La seguridad debe ser 100, no se puede bajar la guardia, como decía Óscar. También, como decía María, que tenemos que ser declarados sector esencial, no puede haber problema en eso. Pero yo quería poner un poco de contrapunto a esto, que a veces nos hemos encontrado justo con lo contrario en nuestro sector, con un exceso de celo, por no decir a veces, y perdón por la palabra, fundamentalismo. Pongo algún ejemplo. Por ejemplo, nos costó muchísimo, aunque estaba autorizado en la reglamentación técnico-sanitaria, que los hornos pudieran estar a la vista del público en los comercios de pan. Había inspectores que decían que eso no podía ser, que tenían que estar totalmente escondidos, cuando es un beneficio para el consumidor también. Huele, no sabéis lo que nos costó cuando encontrábamos a alguien que no era lo normal, pero que pasaba. Lo mismo pasó, por ejemplo, con las superficies donde se tratan las masas. La reglamentación permitía determinadas maderas, se hacía porque era como se hacía siempre, pero además porque era mucho mejor. Hay otras superficies aparentemente mejores que resbalan. Bueno, pues había algunos inspectores que decían que ni en broma. Otra cosa parecida nos pasó con un pan
de identificación geográfica o que iba a ser identificación geográfica en Cataluña, se llama el pan de roñó, un pan que necesita que se cueza dentro del horno, la madera dentro del horno, como pasa con las pizzas, y que también se permitía, y había inspectores que decían que ni hablar. Digo, no es lo normal. Y ahora nos está pasando con algunas otras cosas. Yo soy también secretario de la Confederación Europea de Panaderos y Pasteleros. He estado con los redactores de algunas normas que expresamente en la guía de aplicación dicen que no es necesario hacer análisis para determinadas cosas, y hay inspectores que se empeñan en que sí es necesario hacer análisis cuando la guía dice que no y AESAN también dice que no. Pero como tenemos 17, digamos, reinos de taifas, ¿hay algo que se pueda hacer para esto? Porque de verdad que quema mucho que algo que además muchas veces va en beneficio del consumidor no se puede hacer por el exceso de celo, voy a llamarlo así, de algunos, muy pocos, pero es que no hay nada que hacer muchas veces. Sí, yo creo que Por el puedes rollo. contestar Sí. tú. A ver, efectivamente hay casos concretos o casos en los cuales se ha producido todo esto en los desarrollos legislativos y van a seguir existiendo. O sea, por desgracia, aquellas empresas que en un momento determinado, como Óscar, que ha tenido que marcharse y nos ha que le disculpáramos, pero cuando hay empresas como la de él que tienen establecimientos en diferentes comunidades autónomas, lo que funciona en una no funciona en la otra. Entonces yo al principio decía que la seguridad alimentaria es una y que abogaba porque efectivamente todos los sistemas fueran convergiendo hacia uno. Lo mismo nos pasa a nivel de comunidades autónomas. Es decir, no puede ser lo que acabas de decir, porque efectivamente sí tiene que haber siempre, y en la legislación ya hace tiempo, que la legislación solamente se desarrolla siempre con un aval de la EFSA, es decir, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Es decir, la Comisión Europea, aparte de preguntar a las diferentes partes implicadas, los productores, como pues de otra manera, los veterinarios, yo participo en la parte de los veterinarios, tiene que estar el informe científico de la EFSA, porque está muy bien la tradición, pero no por tradición, ni muchas veces por natural, como antes hablaba de los alimentos crudos, nos tenemos que olvidar y bajar la guardia de los riesgos clásicos, que siguen estando ahí y hemos llegado a un nivel. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, pero siempre avalado con estudios científicos. Y una vez que esto esté aprobado con la legislación, nos vamos a encontrar casos en todos los gremios y en todas las administraciones donde efectivamente haya gente, bueno, que quizás tenga una interpretación de la legislación. Yo abogo porque la ley hay que interpretarla. Si solamente estuviera para ser leída, para eso sobraríamos la mitad. La legislación se tiene que interpretar y es algo que a nivel nacional, no voy a particularizar en ningún lado, no lo hemos tenido en cuenta. De hecho, ahora se vuelve a empezar a hablar de la flexibilidad. La flexibilidad no ha dejado de existir en Europa, en ningún momento. Sin embargo, a nivel nacional, y lo conozco de buena mano, que hace 5 o 6 años vino alguien de la Comisión Europea y nos tildó a nivel nacional, decir, no es que estéis en el vagón de cola, es que todavía no tenéis el tren en las vías. Dijeron con respecto al tema de la flexibilidad. Le ha costado al gobierno actual o al que fuera un montón de años de sacar un reglamento de flexibilidad que al final se publicó en diciembre de hace nada. O sea, un reglamento de flexibilidad. Cuando a cualquier inspector o cualquiera se me dice, no, es que en Europa dicen, alguno yo les suelo recomendar, viaja un poquito, vete a Europa, de Pirineos para arriba, te vas a encontrar flexibilidad sin ningún tipo de problemas. No te puedo decir otra cosa más que paciencia, argumentos y siempre con argumentos técnicos. Yo creo que la gente con argumentos científicos, al final la gente se consigue. Absolutamente de acuerdo. Todo lo que he dicho es cosas que estaban estudiadas y reglamentadas y especificadas. Y además lo digo, y perdonarme la broma, desde un producto que lleva 15.000 años consumiéndose y que hasta ahora, si me corregís alguno, no ha tenido ni una sola intoxicación alimentaria, que es el pan. Pero ya hace muchos años que se hablaba de riesgos emergentes. No hay riesgos emergentes. Los riesgos han estado siempre ahí. Otra cosa es que los hubiéramos detectado. Ahora ya llevamos años trabajando con la listeria estaba ahí. Entonces,
el aval de los años no siempre es un buen aval. No siempre, ¿eh? No lo digo en este caso pero concreto. digo que eso nos cuesta muchas veces y además creo que va en detrimento de muchas cosas. Bueno, vamos a dar por cerrada ya la mesa redonda. Agradeceros a los componentes de la misma vuestra asistencia y también a los asistentes que habéis participado en esta jornada. Muchas gracias a todos. Luego